Querido público, bueno, es un concierto que no va a ser un concierto al uso, seguramente están acostumbrados a ver que sube el director, empiezan las obras. Es un concierto atípico. Lo que vamos a mostrar es, digamos, un ejemplo de estos días. Ha sido el curso de dirección, hemos tenido una banda de conservatorio, hemos tenido 10 alumnos maravillosos, en el que cada uno va a decir unos fragmentos. Y en algún momento incluso igual yo también intervengo de manera que les haré algunas indicaciones. Lo interesante es que es una oportunidad muy buena para ustedes, es decir, es algo no al uso, como estamos diciendo, estoy insistiendo. ¿Cómo es posible que la misma banda, los mismos músicos, con diferentes manos, diferentes artistas, va a sonar diferente? La idea es que ustedes agudizaran el oído y sintieran esto, que cómo cambia una banda, la misma banda, con la interpretación según el director que está aquí al frente de ellos. Vamos a empezar por Paso Doble de Puente Áreas, en este caso, Diego, Mateo, perdón, Mateo. Una indicación que yo le voy a hacer al oído para que ustedes no se enteren, porque si no, no tendría, si yo le digo a usted lo que va a hacer, y digamos que no tiene liga la cosa. Y la idea es siempre, ellos son como unos magos, el truco no se puede ver, usted lo tiene que apreciar. Tampoco lo saben los músicos, lo que les he dicho, ¿vale?
que más blandito está. Nos quedaríamos con la primera versión. A ver, un aplauso. Yago, perdón, Yago. Damos la bienvenida a Yago. No, donde nos hemos quedado. Indícales a la banda dónde vamos. Somos 4 antes del trío. Tam, ta, ta, tam, ta, ta, tam. ¿Qué pasa si el mismo fragmento, la misma banda, lo escuchamos por otro director? Gracias. Mismo punto, 4 antes del trío, por favor. Síganme.
solo simplemente con un brazo, no necesariamente tenemos que ir con los brazos. Él era el ejemplo. He terminado con solista, hemos terminado el paso doble. Vamos a empezar. ¡Bravo! La obra que van a escuchar ustedes es una selección de las zarzuelas gigantes y cabezudos. Voy a recordar la partitura para la batuta del rey. Es un experimento, lo vas a hacer, a ver si nos sale bien. Cuando es un experimento, es una prueba. Como ven, la banda no sabe nada. Vamos a hacer la prueba. Estamos en un concierto, muy importante. Esto puede pasar, no puede hacer. Bueno, es que no lo he probado en las clases. Es algo nuevo. A ver qué pasa. Muy sencillo. Pero ustedes, esto no es una casa, es un concierto y el director en un momento dado decide hacer lo que va a hacer. Vamos a ver.
banda, a sonar, marcamos bien la excusa, marcamos bien el ritmo. Si el ritmo es estable, como es el caso, que es el ritmo de una danza, solo con la vista de organizar, de dar confianza a los músicos, funciona muy bien. Tenéis un vivo, más adelante, doble barra. Después del número 14 de ensayo. Correcto, un poco. Vamos ahí. Digo, un poco más digo, después del 14 de ensayo. Otra versión de este final. Y esta y otra vez. Sorpréndenos. Sorprende a la audiencia.
viva la banda también. Y todo un gran acelerando y el final que esperaba todo que cerrara ahí, cerró con un pequeño dividendo. Bueno, fabuloso. Una propuesta diferente, lo que debe haber. Bravo. Cómo dominan a la banda pues, con nuestros movimientos, con nuestro gesto. A veces, para la próxima propondré que el público pueda estar de cara al director, es mucho más expresivo que la espalda. ¿No? Pero bueno, muchísimas gracias a todos, sobre todo a la banda, como la que hemos tenido durante estos días, y repito, muchísimas gracias.